Sin firmar un documento, sin mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo y yo contigo. Tu destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Destino es como el mío. Si eres vela, yo soy viento. Si eres cauce, yo soy río. Si eres llaga, yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos hemos hecho un compromiso. Un compromiso. Qué bárbaro lo que es la creatividad humana, ¿no? Qué maravilla. Lástima que no tengamos los nombres de estos artistazos. El único instrumento tradicional, el contrabajo. Lo demás, con la boca de ellos, con las palmas, sí, con los zapateados. ¡Qué maravilla! ¡Hola! Bueno, les saludamos. En los próximos minutos, Iván Ballesteros analiza el evento del Frente Amplio en la Universidad Central de Venezuela el pasado fin de semana. Daniel Lara Farías analiza dentro del top 5, dentro de los top 5 de la corrupción de la Revolución Bonita, el cuarto caso. Orlando Goncalves y el reagrupamiento de la narcoguerrilla de la FARC en Venezuela. 10 años de prisión o menos después de declararse culpable de haber robado $1.200 millones para Alejandro Andrade. Buen negocio. Tú te robas $1.200 millones, luego denuncias a toda tu gente. Es verdad que te quitan buena parte de lo que te robaste, pero ahí está. Menos de 10 años, $1.200 millones. Denuncian a Lula da Silva por lavar dinero, señores. Sigue la violencia en el fútbol. Así estamos comenzando nuestro programa de hoy. Agradecemos, señores, a la gente que hace posible nuestro programa día a día. El nuevo libro de investigación de Ángela Sago, En nombre de los pobres, los multiplicamos, de cómo se organiza la sociedad civil para sacar del poder a un dictador como lo fue Hugo Chávez Frías, porque fue la sociedad civil quien lo sacó. Y quien lo regresó
Bueno, en primer lugar, ciertos militares y en segundo lugar, los partidos políticos tradicionales que además aplaudieron cuando él regresó y aseguraron que ese vacío de poder, según el Tribunal Supremo de Justicia de entonces, porque fue declarado vacío de poder, y esas 3 renuncias escritas de Chávez Frías, no, fue un golpe de Estado, claro, porque a ellos no les interesaba, porque ellos no se iban a encargar del poder. Bueno, ahí está todo en detalles, en El nombre de los pobres los multiplicamos, la nueva novela de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, que lo va a empezar a leer y desde la primera página lo va a agarrar y no va a poder soltarlo, al igual que el excelente trabajo sociológico de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. También a nombre de Super Rent Orlando, Doménica Shortino Realtor, Actitude Dancewear y Curious Aluminium, todos ellos presentan 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saludamos el señor Fernando Ontiveros. Hola, mi Twitter es @FernandoMiami. Hoy todo oscuro pareces al tío Cosa. No, el tío Cosa no, al otro de los locos Adam que es calvo y que va todo de negro. Lucas, el tío Lucas. El tío Lucas. Oye, está esa como me gusta, el tío esa me Lucas. ¿Y quién les habla? Napoleón Bravo. Twitter Napoleón Bravo. La coproducción de este programa está a cargo de Beatriz Galindo y la producción general es de Argimiro Rodríguez y Natalia Rodríguez. Así es. ¿Estás cansado de trabajar en el gobierno y tener la misma lanchita en vez de un yate digno? ¿O un apartamento en vez de una mansión en Miami? ¿Eres uno de esos funcionarios del Estado que necesita más dólares baratos para viajar por el mundo con toda tu familia y amigos? ¿Ya no soportas ser el único de tu grupo sin avioneta propia? Pues ya no sufras más, porque el gobierno revolucionario tiene la solución. Corruptex. Sí, Corruptex, el multiplicador de dólares, solo para funcionarios corruptos. Corruptex es un aerosol de última generación desarrollado por el gobierno revolucionario, el cual permite a cualquier miembro de la administración pública llenarse de dólares preferenciales del Estado. Con su tecnología patentada de aeroguiso, creada por investigadores de Cencoex, Corruptex desaparece cualquier producto de primera necesidad y lo convierte en dólares nuevecitos. Es la manera más fácil de hacer dinero en muy poco tiempo, sin nada de esfuerzo y con ayuda del gobierno. Usarlo es muy sencillo. Si eres un funcionario corrupto, solo rocía un poco de Corruptex sobre esos productos a los que asignaste dólares del Estado para después robártelos y observa cómo rápidamente desaparece. Medicinas, alimentos, repuestos. Corruptex acaba con todo. Amigo funcionario, olvídese de tener escrúpulos. Llegó el momento de vivir esa vida que siempre ha soñado, rodeado de dólares y sin rendir cuentas a nadie. Pero espere, aún hay más. Solo por tiempo limitado. Si llama ahora mismo, incluiremos también una botella de Fiscalex, nuestro repelente de fiscales y jueces completamente gratis. Con Fiscalex, ya nadie podrá demandarte o investigarte por tu manejo irregular de dólares. Solo rocíalo una vez y listo. Nuestras operadoras en Andorra están esperando por tu llamada. Aprovecha mientras se pueda. Corruptex. Y échale la culpa a la guerra económica. Avalado por Maduro, Cencoex, Ministerio de Alimentación y por el gobierno revolucionario y su nuevo ministro de Economía. La verdad que la gente tiene una creatividad increíble, Corruptex, pero bueno. Pero bueno, vamos a ver, estos son los hechos por los que serán recordadas las próximas 24 horas. CNN destaca a esta hora: gases y disturbios, las claves del caos en la frontera México-norteamericana. La caravana de inmigrantes en Tijuana sufrió enfrentamientos con la policía de México y los guardas de Estados Unidos en la frontera, que lanzaron gases lacrimógenos. Según Infobae, Donald Trump está furioso por los despidos de General Motors y asegura que está pensando cortarle todos los subsidios. La compañía, que ayer anunció el recorte del 15% de la planta estadounidense para ahorrar $6,000
millones de dólares, ahora está en aprietos con el presidente. Ahí tiene toda la razón desde mi punto de vista Donald Trump, porque miren que le dieron plata a las compañías automotrices exactamente para que no cerraran, porque amenazaban con cerrar, votando a miles de empleados. Entonces le dieron el dinero que además ellos dijeron que necesitaban, y entonces de todas formas, al cabo de creo que son varios años, porque primero se los dio Obama para recuperar la economía que encontró en el suelo, Obama, y la gente se olvida, y luego se lo dio Trump. Y ahí están votando a la gente. Pero es que hay un antecedente también, y es que cuando se inicia esa crisis en el año 2007-2008, el presidente en ese momento era George Bush, y George Bush, para rescatar el país, inyecta una cantidad enorme de dinero a la banca y a otras instituciones, y esa plata, lo primero que hicieron estos señores fue, todo el mundo cobró sus bonos, y ya, entonces hubo que inyectar nuevamente más dinero. Bueno. Qué horror. Pero para la agencia de noticias española EFE, Trump está contento porque ve buenas opciones para llegar a un acuerdo comercial con China, porque la cosa con ellos está peluda y está afectando principalmente a China, pero también a estados soporte y que apoyaron a Donald Trump aquí en los Estados Unidos. En NTN 24, el titular más destacado es el siguiente: Estados Unidos sentencia a 10 años de cárcel al ex tesorero de Chávez Frías, Alejandro Andrade, por lavado de dinero, tras declararse culpable por el lavado de $1.200 millones. Es increíble, 1.200 millones de dólares. Ahora que estos izquierdosos y comunistas y cosas de esas hablen de los empresarios ladrones, ¿no? El más ladrón de los empresarios, el más ladrón que le robe a otro empresario o que le robe a 1 millón de personas, ¿no? A 500.000 personas, ¿no? No es peor que un vagabundo que le roba un bolívar del tesoro público o $1 del tesoro público, porque el tesoro público, esos 1.200 millones de dólares, no fue a la banca privada, no fue a la industria, fue a los venezolanos, fue al tesoro público venezolano. Estos son los patriotas bolivarianos, estos gentuza. Bueno, 10 años, van a ser menos de 10 años porque está cantando como un pajarito, está delatando a todo el mundo por fortuna, y a lo mejor hasta le dan casa por cárcel. No. 10 años es el tope que le dieron, porque la pena era mayor. Le dan 10 años porque tiró por el barranco un poco de gente, pero hay más, como dice Corruptex. Ajá. Y hay más, y es lo siguiente. Perdón. En esta tramoya, en este momento, en cuestión de tal vez semanas, se va a comenzar a venir un poco de gente también integrándose a la cuestión esta del testigo protegido. Esa gente va a liberar información que tiene que ver con otros entramados. En esos muchos entramados podría estar implicado Andrade nuevamente. Y si Andrade está implicado en otro caso, lo juzgan por ese caso, y cuando sentencien la pena de aquel juicio se la suman a este. Es decir, que por ahora son 10 años, pero podría ir la cuenta creciendo de este o decreciendo, porque puedes llegar hasta que tenga casa por cárcel. Pero vamos a ver qué pasa. De todas formas, tremendo negocio hiciste y tremendo robo, Alejandrito. Patriota, bolivariano, gran padre. Así se le enseña a los hijos. Pero bueno, sigue la violencia, señores, en el fútbol. Esta vez en Grecia, donde estalló una batalla entre los ultras del AEK Atenas y el Ajax de Holanda. En la previa del partido, a pesar de los incidentes, el partido se disputó y el equipo holandés ganó 2-0, calificando a octavos de final en la Champions League. A su vez, Conmebol anuncia la final que se va a jugar entre el 8 y el 9 de diciembre. Todavía no tienen la fecha definida entre esos 2 días. Y va a ser fuera de Argentina, porque no están dadas las condiciones en la tierra gaucha. Bueno, ayer hablamos de por qué tanta violencia, concretamente en el fútbol. Fíjate, mientras estábamos hablando, ¿no? Estaba habiendo más violencia en Grecia. En otro nuevo partido. La Voz de América destaca: Estados Unidos sanciona a la vicepresidenta de Nicaragua, la esposita de Daniel Ortega, y al secretario personal del dictador. Se trata de la primera acción que toma el gobierno del presidente Donald Trump contra el círculo más cercano al mandatario nicaragüense.
En otro titular, en Colombia. En Colombia mueren 5 obreros al caer de un puente en el sur del país. Argentina acuerda con el Reino Unido vuelos a las Islas Malvinas desde Brasil. UNICEF envía más de 130 toneladas de alimentos y medicamentos a Venezuela para ayudar a combatir la crisis. En Ecuador, la Fiscalía abre una investigación contra la vicepresidenta por cobrar diezmos a personal cuando era diputada. Mira, con esta cantidad de presidentes, ¿no?, que están investigados o están presos a lo largo y ancho de América Latina, yo creo que habría que abrir una isla, ¿no? Como la isla de los presidentes, aquella Claro, que hacía como novela. la isla de los presidentes y meterlos todos allí, porque van a copar todas las cárceles. Pero es que se va a hacer realidad eso, Emilio Lovera, ¿te acuerdas? No, esto es increíble, la corrupción. Seguimos en las noticias. En España, un tribunal niega extradición a Venezuela al primo de Rafael Ramírez, ex contable de PDVSA, por riesgo a maltrato. Ay, lo pueden maltratar sus compañeros revolucionarios. Pero aquí hay una pregunta y entonces, ¿por qué acceden a extraditar a la pareja esta de la señora Guillén? Porque es diferente. En el caso de Rafael Ramírez, ¿no? Seguramente testificó o presentaron cómo lo están persiguiendo sus compañeros revolucionarios. O porque inteligentemente Rafael Ramírez, como el tipo tiene ascendencia y tiene muchísimo dinero, logró negociar con el gobierno de Pedro Sánchez que nos manden a este muñeco para Venezuela. Pero en este caso no creo que hacía la joyita de Pedro Sánchez, sino la justicia en España, aunque está intervenida políticamente, no es tanto como para determinar el bien y el mal. Pero sí está intervenida políticamente, y no lo digo yo, lo dicen los propios españoles denunciantes. Seguimos en Chile. El presidente Sebastián Piñera recibe a sus connacionales que huyen de la crisis de Venezuela. En Brasil acusan a Lula da Silva de lavado de dinero en negocio con Guinea Ecuatorial. Vamos a agradecer a la gente de Actitud Dancewear en el centro comercial Magnolia Shop en Coral Springs, gracias a los cuales tenemos justamente esta información de la prensa y de las páginas por internet más serias que hay. Eso es lo que ellos reflejan de estas últimas 24 horas. Pero vamos a ver qué nos dice Orlando Goncalves, porque una de las denuncias de las últimas 24 horas, que no aparece en todas partes, cosa por lo cual me extraña, ¿no?, es que la narcoguerrilla colombiana de las FARC se están reagrupando en el territorio venezolano. Vamos a ver qué nos dice él, que justamente vive en Colombia. Orlando Goncalves, saludos, adelante. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte, igual que la audiencia. Efectivamente, se ha rumoreado muchísimo sobre el reagrupamiento de fuerzas disidentes de la FARC y del ELN en Venezuela. Ahora, esto no es una historia nueva, esto es una historia vieja. Comencemos por el principio, desde que Chávez declaró en un discurso en la Asamblea Nacional de Venezuela que la FARC no se le podía considerar un grupo terrorista, sino un grupo en disidencia con el Estado colombiano, y que por lo tanto había que sacarlo a la lista de terroristas, que era un grupo sublevado contra el Estado. Desde esa época vienen las relaciones de la FARC y el ELN con Venezuela. Recuérdese también que Venezuela fue uno de los países garantes de los diálogos entre la FARC y el Estado colombiano en La Habana, Cuba. Así que es normal que esto esté sucediendo de alguna manera. Lo preocupante es que durante años ha habido esta presencia, y evidentemente ya ellos conocen el territorio venezolano, y las zonas afectadas son toda la zona fronteriza, el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Apure, Amazonas. Lo grave de esto es que hay denuncias, y denuncias serias, de que ellos están metidos en muchos de los negocios del arco minero, en la explotación y en el desastre ecológico que están haciendo allí. Lo grave de esta denuncia es que Iván Márquez, que fue, digamos, por los acuerdos de paz, electo senador de la República de Colombia, nunca se incorporó y está desaparecido, y durante meses no se ha sabido de él. Recuérdese también que
conocido guerrillero Santrich, que fue detenido en Colombia bajo una operación conjunta del Estado colombiano y la DEA, se le capturó en el momento en que teóricamente negociaban un embarque de droga. En esa detención, Santrich se queda en los Estados Unidos, pero un sobrino de Iván Márquez se lo llevan a los Estados Unidos, y lo que se rumora es que este sobrino de Iván Márquez, metido en el negocio del narcotráfico, pues estaba sencillamente conversando y cantando lo que sabía, razón por la cual Iván Márquez desaparece del mapa y no se sabe de su paradero. ¿Qué es lo grave de todo esto? Bueno, que esto ya tenemos claro que lo que tenemos al frente en Venezuela es un régimen conformado por una banda de asaltantes que, valga la redundancia, tomaron por asalto el Estado. Bueno, ahora con estos grupos disidentes de la FARC y con el ELN están sencillamente rearmándose. Se rumoró mucho sobre la entrega de las armas de la FARC. La verdad del asunto es que la ONU certificó esa entrega y la ONU declaró que se entregaron 1.5 armas por guerrillero, cosa que cuando se desmovilizaron los paramilitares en la época del presidente Uribe, solo el resultado de ese desarme fue 0.5 armas por desmovilizado, lo cual significa que probablemente no hayan entregado todas las armas. La guerrilla colombiana de la FARC teóricamente entregó todo y, repito, fue certificado por la ONU. ¿Realmente lo habrán entregado todo? Si la relación ha sido tan larga, por lo menos 15 años con el régimen venezolano, es muy probable que en Venezuela tengan las famosas caletas, y es muy probable que esa disidencia que no se acogió a los acuerdos de paz esté reagrupándose y esté operando desde Venezuela. Inclusive, desde antes que se llegaran a los acuerdos, Venezuela era aliviadero para ellos. Ellos iban allí a recuperarse de las batallas, iban allí a recuperar a sus heridos, y eso se sabía, y nunca se hizo nada al respecto, porque había cierta complacencia y complicidad por parte del régimen del presidente Chávez, y ahora mucho más del régimen de Maduro. Así que la situación es muy complicada, es muy volátil, y esto puede traer serias consecuencias para los otros países fronterizos, ergo Brasil, porque ellos necesitan, los disidentes necesitan moverse para no ser detectados, y probablemente hayan entrado en más de una ocasión a Brasil, en la frontera que comparte Venezuela con Brasil. ¿Qué va a resultar de todo esto? Dependerá mucho de cómo avance el proceso de paz en Colombia, cómo avancen las conversaciones con el ELN, que están en un punto muerto hoy en día. Depende de cuán sólido sea el régimen de Nicolás Maduro. ¿Que van a salir a defender a Nicolás Maduro? Difícilmente. Ellos van a defenderse ellos y van a buscar proteger sus negocios. Es por allí por donde van los tiros. Que Venezuela sea usada por ellos, eso es harina de otro costal, pero no hay una lealtad en este tipo de casos. Así que lo preocupante es que como no hay ley, sobre todo en la frontera del lado venezolano, pues ellos están trabajando a sus anchas plenamente. Esperemos que esto se resuelva, esperemos que esto no llegue a mayores, esperemos que estos grupos sean pequeños y no crezcan, porque si no podemos tener serios conflictos en la frontera y va a ser una situación muy violenta. Buena audiencia, nos vemos mañana. Orlando Goncalves, muchísimas gracias, Orlando. Pueden seguirlo a través de su Twitter, @Orlando Goncalves. Esa situación, fíjate lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso después habló de Venezuela con muchos de los hombres que fueron a luchar contra los nazis, ¿no? La enorme mayoría fueron a arriesgar sus vidas para luchar contra los nazis, por amor a la libertad, a su país, ¿no? En contra de los nazismos. Pero quedaron grupos bastante numerosos en varios países de Europa, y sé por ejemplo el caso de Grecia,
donde esos hombres estaban allí por la pasión, a la violencia, ¿no? Por la adrenalina, y se quedaron en la montaña, ¿no? Y hubo que perseguir a esos porque se convirtieron en unos delincuentes. Lo mismo pasó con las guerrillas de los años 60. La mayoría aceptaron la pacificación de Adey y de Copey, ¿no? Que eran los que estaban gobernando, Raúl Leoni y luego vino Rafael Caldera. Unos se fueron al exterior, otros empezaron a trabajar abiertamente en Venezuela, por ejemplo en las universidades y en la empresa privada. No hubo ese tipo de persecución, pero otros, una minoría, ¿no? Se quedaron en la violencia y hicieron grupos de asaltantes de bancos. Uno de esos grupos, el más conocido por cierto, tenía que ver con José Vicente Rangel, ¿no? Y su mujercita. Eso no lo digo yo, por cierto, eso está en el Nacional de la época, cuando, entre otras cosas, la policía, ¿cómo se llama? Descubre el carro donde era el asalto de uno de esos bancos, y era nada menos que el automóvil de José Vicente Rangel y su esposita. Bueno, esa gente, ese José Vicente Rangel, que es una herencia de la Cuarta República, es uno de los que fueron acusados de ser unos asaltantes o de tener una banda de asaltantes de bancos. Y eran gente que no, estaban en la guerrilla por la adrenalina, por el placer, por la violencia, pero no porque creyeran necesariamente en el marxismo o ese tipo de cosas. Pero vamos a ver qué nos dice, aquí lo tengo, Bernardo Jurado. ¿Cómo está, Bernardo? Hola, Napoleón, buenas noches. Yo creo que el ejemplo más emblemático, más icónico de lo que tú acabas de decir es Ernesto Guevara de la Serna, ¿no? Uh-huh. Que cuando una vez que gana la Revolución Cubana, yo me imagino que él estaba pensando dónde habrá alguna pelea para ir hasta allá, y entre otras cosas fue a dar a Bolivia, donde fue muerto, bien muerto, gracias a Dios, y a partir de ese momento el mundo es un poco más seguro. Pero ciertamente hay personas que viven de todo eso. Yo recuerdo que a bordo de mi vehículo aquí en Miami, estaba el que era el ministro de la defensa de Álvaro Uribe, que después llegó a ser presidente, que es Juan Manuel Santos. Uh-huh. Y yo le pregunté, íbamos hacia el canal de televisión donde estábamos, donde yo trabajaba, y le pregunté, Juan Manuel, tú ordenaste la operación contra Raúl Reyes, pero antes lo habías entrevistado a él. Ellos se habían encontrado en la selva, no sé dónde. ¿Qué opinas tú de él? Y me dijo, yo creo que es un gran infeliz. Es un infeliz tan desadaptado que pasó 40 años en la selva, sin familia, sin mujer, sin afectos, y no podía salir de la selva. Él estaba enganchado con la selva. Él estaba, su psiquis estaba en la violencia. Sí, además no... Yo le dije, ajá, sí, escúchame esto. Sí. Y yo le dije, pero él murió por los proyectiles que tú ordenaste. Y me dijo, no, Bernardo. Él no murió por los proyectiles de nuestros soldados. Él salió corriendo en interiores y pisó una de sus propias minas. Observa la foto del cadáver, está en una bolsa hasta la cintura. Le faltaba una pierna y tenía una esquirla debajo entre el cuello y la mandíbula. Solamente una persona que pise una mina le ocurre eso. Sí, señor. Bueno, eso que te dijo él, exactamente me lo han dicho muchos psicólogos y psiquiatras. Estudiando este tipo de elementos, sobre todo estos narcoguerrilleros, aparte del placer del dinero para comprar más material subversivo, etcétera, etcétera, y hasta submarinos, porque hasta un submarino compraron, es la necesidad. Ellos han vivido por décadas en la selva y la adaptación a la civilización es sumamente difícil para esa gente. Bueno, yo no sé si a mí realmente me llegó a pasar en términos profesionales, pero aunque ustedes no lo crean, yo me sentía mejor en el mar que en tierra. El humano se acostumbra a casi todo. Y yo les digo, pasé 16 años navegando y me sentía mejor en el mar que en tierra, me sentía más en mi ambiente. Y luego me civilicé, como tú sabes. Pero eso nos ocurre a todos de alguna forma. Hay personas que se acostumbran al maltrato, como hay personas que se acostumbran al amor, como hay personas que se acostumbran a la paz. Yo me voy por la segunda, ¿verdad? Pero nos acostumbramos, el hombre es un animal de costumbre. Pero en el caso agresivo, en el caso casi metastásico que ocurre con las personas que están en la violencia y que se acostumbran a la violencia,
es muy difícil. Mira, en El Salvador ocurrió eso después de la pacificación. Tú no le puedes decir a una persona que se ha criado en la violencia, que de niño tomó un fusil y ya tiene 20 años, mira, ¿sabes qué? Pacifícate y ahora venga a lavar carros. Bueno, pero Bernardo, Eso es muy complejo. claro, Bernardo, fíjate la cantidad de casos que hay de niños que son maltratados por sus padres. No es que han sido violados y llevados a la guerrilla y enseñados a manejar un fusil y puestos en el frente de batalla. No. Maltratados, golpeados, que cuando son y que sufrieron esos maltratos y sufrían esos maltratos, cuando son adultos suelen maltratar a sus esposas y a sus hijos. Bueno, cualquier humano maltratado maltrata. Es el caso de nuestros policías en Venezuela. Son unos maltratadores, o los guardias nacionales, son unos maltratadores profesionales, porque vienen de un sistema de maltrato. Y a mí me ha pasado, a ti seguramente también, te detuvo algún policía que queriéndote matraquear. El verbo matraquear no existe en el castellano, pero es el hecho de que quieran pedir una coima. A mí me sucedió, me dio mucha risa, porque simplemente hablé con el comandante de la policía del estado Carabobo, donde sucedió este caso, y le dije, no le hagas nada, solamente dile que se me presente a bordo de mi barco. Yo era un capitán, él no lo sabía. Total, que lo atendí como si estuviese atendiendo a un embajador. Y ese hombre salió llorando de allí, porque nadie lo había tratado tan bien. Cuando usted entiende... ¿Aló? Se cayó la llamada. Cuando usted entiende, déjeme ver qué pasó. Bueno, se cayó la llamada, señores. Él debe estar hablando, creyendo que está hablando con nosotros, ¿no? A mí nunca me han pedido ningún tipo de soborno, eso también es verdad. Pero sí sé del caso de un militar en Nueva Esparta, por cierto, que estaba con sus hijos, no estaba disfrazado con su uniforme, no disfrazado, de militar, y ¿cómo se llama? Y lo detiene uno de estos guardias. Él era guardia nacional. Y entonces le dice el guardia nacional a este militar, pero vestido de civil, y era oscuro, le dice, ¿a dónde va el mono con sus monitos? ¿Ok? Y él le dice, pero a usted no le importa dónde yo voy, ¿por qué me está deteniendo? ¿Por qué quiere detener el automóvil? Y dice, bueno, porque usted estaba manejando a una alta velocidad. Y entonces él le dice, usted sabe que eso no es cierto, yo estaba a tanto. Bueno, le voy a poner una multa de no sé cuánto. Y entonces él le muestra el carnet y le dice, mire, yo soy tal, ¿ok? Le voy a decir una cosa. Por la monita le voy a poner 2 semanas de castigo. Por cada uno de los monitos, que son 2, 5 semanas de castigo. Y por el mano mayor, 1 semana nada más. Ese cuento me lo echó a mí, ¿cómo se llama? Justamente la víctima de ello. Pero debe ser que se le acabó la batería a Bernardo Jurado, porque lo estoy llamando y no atiende. Vamos entonces, seguimos con la información, caballero. Sí, vamos ahora a la temperatura en Orlando, ¿será? Allí está. Sí, cómo no, a la temperatura en Orlando. En Orlando la temperatura máxima será, escuche bien esto, 13 grados centígrados, la máxima, y una mínima de 4 grados. Es decir, esta noche llega el frío a la tierra de Mickey Mouse. Para Miami y también para Orlando va a haber, el día de miércoles va a ser un día con nubes dispersas. En la ciudad de Miami la temperatura máxima va a ser de 18 grados centígrados y la mínima de 11. Para las próximas 24 horas se pronostica en Caracas un día con posibilidad de lluvia. La temperatura máxima será de 34 grados y una mínima de 23 grados centígrados. Y en Maracaibo tendrán un día con nubes dispersas. La temperatura
entre los 30 y los 26 grados centígrados. Vamos a agradecer toda esta información a Doménica Ciortino Realtor, un realtor de primera. Y vámonos a Caracas, ya que mencionaste Caracas y Maracaibo. Vámonos a Venezuela. Vamos a ver cuáles son las noticias de las últimas 24 horas que nos aporta Efraín Cruz. Adelante, Efraín. Les decía que muchas gracias a Efraín Cruz, y aquí tengo en línea a Gustavo Díaz para saber cómo amanece el Bolívar arrechamente soberano en la frontera colombo-venezolana. Gustavo Díaz es el director, como ustedes saben, de Dollar Today. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra el martes 27 y abre el miércoles 28
en 357,42. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 82,40. El dólar Bitcoin en 403,67 y el euro en 350, el euro en 404,46. Entonces, ¿cuántos bolívares soberanos se necesitan para un miserable dólar capitalista? Oye, perdón, como un camión de bolívares. ¿Pero cuánto? Tú lo dijiste al principio. 357,42, pero tiene que poner los ceros que le quitó Maduro. Sí, todos los ceros del mundo. Mira, Gustavo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú recuerdas en cuánto arrancó el dólar, el bolívar soberano en relación al dólar cuando se lanzó al mercado? Uy, ya se me olvidó tantos días. Pero no. Bueno, esa es una tarea buena para mañana. Ok, estoy bien, ya busco. Gracias. Entonces, Gustavo Díaz de Dollar Today. Seguimos con la información. Bueno, pueden seguir a Gustavo Díaz y a Dollar Today a través de su Twitter, @Dollar Today. Bueno, tenemos una información que nos la está comunicando en este momento Federico Medina. El Tribunal Supremo de Justicia, el ilegal, el de la narco régimen, acaba de anular la elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. También han impugnado las elecciones vecinales de la entrada, donde se le dio una paliza a la plancha oficialista. Ya lo saben entonces, anulados ilegalmente la elección de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo. Como ustedes saben, ellos no pueden hacerlo, pero como hacen lo que les da la gana, porque es una dictadura, ahí tienen el resultado. Es que imagínate que el Tribunal Supremo de Justicia, bueno, anulando la votación En una legal universidad. de la Federación de Centros Universitarios, pero además en una urbanización llamada La Entrada, muy conocida en Valencia. Sí, todo un hecho revolucionario de la Revolución Bonita. Seguimos con la información. Sí, señor. El SAIM evalúa elevar la duración del pasaporte a 10 años y prórroga a 5. Trabajadores de Bolivariana de Puertos de En La Guaira denuncian acoso laboral. Maduro anuncia el cobro en divisas del turismo en algunas zonas económicas especiales. Eso va a ser turismo aventura y turismo miseria por la crisis que hay en Venezuela. En Carora roban equipos a los bomberos y hieren al personal. Según Sendas, la canasta alimentaria de octubre se ubicó en más de 22.000 bolívares soberanos. El líder deportado Vilca Fernández insiste en la denuncia de que los presos políticos recluidos en la cárcel militar de Ramo Verde fueron sacados de la zona del recinto para favorecer a los miembros de la guerrilla ELN detenidos en Amazonas por asesinos. Para la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, el desfalco de capitales al patrimonio nacional cometido por los revolucionarios del régimen chavista a través de su sistema de canje de divisas sobrepasa los 400 millardos de dólares. Según la Asociación de Médicos Venezolanos en España, cerca de 20.000 médicos se han ido de Venezuela, para ejercer en otros países. En España residen actualmente 5.000 de esos médicos. Bueno, como ustedes saben, le pedimos a Daniel Lara Farías que nos hiciera un recuento de los 5 mayores casos de corrupción de la Revolución Bonita bolivariana y socialista. Ayer nos habló del caso que él coloca en el 5º lugar. Suponemos que hoy será el que lo coloca en el 4º lugar y cada día nos detallará en uno. Entre otras cosas, para no olvidar estos escándalos, para forzar que de alguna forma la Asamblea Nacional lo investigue, la Asamblea Nacional legítima, y algún día la justicia se encargará de seguir todos estos casos y sancionar a los culpables. Adelante, Daniel Lara Farías desde el exilio en Alemania. Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que la audiencia. Efectivamente, se ha rumoreado muchísimo sobre... Perdona, no, es Daniel Lara Farías. Hice contacto con Orlando Goncalves. Déjeme ver qué pasa. Daniel.
Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de tu canal Bravo 24. Seguimos con lo que habíamos iniciado el día de ayer, el top 5, la lista de los 5 casos de corrupción más grandes del chavismo en estos 20 años. Ayer hablábamos de lo que fue ese mamotreto del Fondo Único Social que encabezó en su momento William Fariña y otros militares. Y decíamos que la marca fundamental, la marca personal del chavismo en la corrupción es hacer lo que dice el libro de Ángel Azago, en nombre de los pobres los multiplicamos. Y además de eso, poner en esa multiplicación de pobres y en ese latrocinio en nombre de los pobres a militares. Ese fue el caso número 5. El caso número 4 en el ranking. Considero que debe ser la misión vivienda. La misión vivienda es el caso más escandaloso que se recuerde en Venezuela de desfalco a la nación. Y es un caso interesante la misión vivienda porque en él se agrupan corruptos de ayer y de hoy, prácticas de ayer y de hoy, y además de eso, toda la maldad del caso para convertir un entramado de corrupción en un acto loable, en un acto bonito, porque le estamos haciendo casa a los pobres. Las técnicas utilizadas para robar a través de la construcción de viviendas, bueno, eso viene casi que desde que se inventó Venezuela. Desde que el pobre su choza libertad pidió y le cambiaron la choza por un techo así, desde ese momento creo que empezó la corrupción con la construcción de viviendas. Por la construcción, por las grandes obras de construcción, Pérez Jiménez fue preso por corrupción. De allí venían las grandes comisiones, de allí venían los contratistas de maletín, de allí venían las empresas de las cuales eran propietarios personajes del entorno del gobernante. Y así fue la cosa. Eso estalla de forma terrible en Venezuela en los años 70, cuando esos grandes constructores como Franco D'Agostino y otros más vinculados al negocio del cemento se hicieron 1000 millonarios con la entrega de concesiones para la construcción de viviendas, de carreteras y otras muchas cosas más. Y esos nombres de esos personajes aparecen también en la misión vivienda. Y entonces uno se da cuenta de cómo en efecto hay un mar de fondo donde se unen los corruptos del ayer con los corruptos de hoy. Y los de ayer enseñan a los de hoy. Y los de hoy ponen a robar a los de ayer junto a ellos, a cambio de aprender. Entonces, la misión vivienda es eso. La misión vivienda es, en efecto, un gran entramado de corrupción donde a través, además, una cosa terrible de la misión vivienda, la destrucción de ciudad. Un urbanicidio en toda la regla. Se hizo en Caracas, donde se metieron edificios en zonas donde prácticamente se destruyeron urbanismos previamente establecidos para colocar edificios mamotréticos donde ni siquiera es que vive gente, sino que están depositados seres humanos, de grandes depósitos de seres humanos en zonas ya de por sí congestionadas por la falta de servicios públicos, por la falta de circulación, por la falta de transporte, por la falta de agua. Y además de eso, no solamente que se robaron el relero para construir esa casa, sino que hicieron unas casas mediocres, inseguras, sin suficiente servicio, donde los que allí viven, porque ese dinero se fue por el caño, porque nunca la República va a recuperar ese dinero por la simple y sencilla razón de que los que viven en esas viviendas no la pagaron. Y además de eso, son unas viviendas de tan mala calidad que ¿quién las va a comprar? El día que se diga, bueno, usted si quiere vivir ahí, usted tiene que pagarla. El que vive ahí preferirá irse a vivir en un rancho otra vez antes que vivir en una casa rodeada de una cantidad de delincuentes que son los planes a los cuales se nos entregaron estos urbanismos. En efecto, en Napoleón, entonces tenemos que decir que el caso número 4 de corrupción del chavismo es la gran misión Vivienda Venezuela, que además de eso agrupó a buena parte de personajes de la corrupción del pasado con los personajes de la corrupción del presente. Los mismos apellidos, siempre involucrados en la corrupción. Ha sido todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia.
Gracias, Daniel Lara Farías. Me están informando que tanto hoy como está con nosotros Montero, tanto la participación de Daniel Lara Farías como la participación de Orlando Goncalves, uno desde Alemania y el otro no está en estos días en Bogotá, sino en Panamá, ha sido grabada previamente, aparentemente para que pudieran hablar sin ninguna interferencia, pero no contaban con mi astucia. Que no estaba ni siquiera informado de lo que estaba pasando. También Cuéntame. estas presentaciones son por cortesía de Curious Aluminum. Sí, señor. Muchas gracias entonces, Daniel Lara Farías. ¿Cómo contactar a Daniel Lara Farías? Si usted lo quiere seguir, ya sabe que su Twitter es DLaraF. D de Daniel, Lara y F de Farías. Y ahora sí tenemos a Iván Ballesteros, que analiza, o por lo menos eso fue lo que nos anunció previamente, la reunión del Frente Amplio en la Universidad Central de Venezuela. Adelante, Iván. Hola, Napoleón. ¿Cómo están ustedes en Bravo 24? Bueno, espero que bien, y que la audiencia, como siempre, siga aumentando, y eso le estoy haciendo un seguimiento. Bueno, fíjate, Napoleón, tengo que hablar de algo bien importante y rápido, de verdad que sí. El día lunes 26, en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela, se dio un evento que fue convocado por el Frente Amplio, donde se dieron cita los gremios sindicales y sociales, la dirigencia política y partidos políticos, los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, pseudoempresarios que estaban ahí, o por lo menos dicen ser empresarios, grupos estudiantiles y juveniles, chavistas execrados, la gente que ya es señalada dentro del chavismo, que ya no los quieren, pero también estaban las viudas de la izquierda, todo ese poco de izquierdistas trasnochados estaban ahí, pero lo que faltó fue pueblo. Y si no hay pueblo, no hay paraíso. Entonces, fíjate lo siguiente, ¿cuáles fueron los temas para tratar ahí? Trataron el retorno a la democracia de la Cuarta República. Escúchame bien esto. La democracia de la Cuarta República. Reconocimiento de los errores que habían hecho en el pasado y que iban a tratar de corregir. Y después la intención de cambiar el modelo político-económico. Fíjate lo siguiente, cuando tú me hablas que vamos a retornar a la democracia de la Cuarta República, bueno, se pone en evidencia lo que siempre he dicho, que aquí quieren cambiar un delincuente por otro, que aquí quieren sacar a los delincuentes chavistas y los delincuentes de la Cuarta República, llámese del Partido Acción Democrática, del Partido COPEI, del Partido Nuevo Tiempo, del Partido Progresista, del Partido Primero Justicia, del Partido Voluntad Popular, están en el guiso de repartirse el poder, de tomar el país por asalto. ¿Por qué? Porque que ellos quieren, y vieron lo que es impunidad, y les conviene trabajar con esta constitución que tienen. ¿Para qué? Para ellos no hacer lo que hacían antes y que trajo como consecuencia este nefasto gobierno de Chávez y de Maduro, sino para hacer lo que están haciendo los revolucionarios. Vienen por más, para raspar la olla y para acabar y saquear el país en su totalidad. Porque esta gente no tiene buenas intenciones, y si tuviera buenas intenciones no pactaran con el gobierno, con el cuento de la gobernabilidad y todo. Fíjate lo que se está dando, ¿no? Con esto del cuento de la gobernabilidad, que supuestamente entre los pactos que hacen los partidos le tocaba la presidencia de la Asamblea Nacional a Voluntad Popular. Pero como están divididos, entonces ahora esta gente ha pactado con el gobierno, y quien va a presidir la Asamblea Nacional, según dicen las malas lenguas y los chismes de pasillo, será el inefable Timoteo Zambrano. ¿Tú te imaginas eso, Napoleón? Este gran negociante, este gran comerciante de la política, este traidor, porque esa es la palabra, este choro que viene por más y que le han dado dinero y que se ha ido porque que lo querían matar y volvió, que le cayó a golpes a su mujer y todo. Entonces ahora va a ser el presidente de la Asamblea Nacional, y la vicepresidencia la ocuparía Voluntad Popular. Ahora imagínate tú
los tipos de negociaciones que vienen por el gobierno, y ya se habla desde ahorita, que hablan del reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de la República. O sea, estamos en las puertas de la convivencia. O sea, estamos imitando a Zimbabue, que Mugabe estaba en el poder 20 años y tenía oposición. Él decía que era democracia porque tenía una oposición complaciente. Esto es lo que van a hacer estos opositores. Después ellos hablan del reconocimiento de los errores. Bueno, si reconocieran los errores, yo creo que más de uno no debería lanzarse a ningún cargo de elección popular ni tratar de dirigir instituciones, partidos políticos. Debieran darle paso a nuevas generaciones, y no digo los jóvenes, porque también hay adultos y adultos contemporáneos que tienen la capacidad, la preparación, tienen amor por el país y lo podrían hacer mejor que ellos. Pero no, estos están enchufados de por vida, y después que ya están viejitos, que no puedan caminar, entonces viene el hijo y después viene el nieto. O sea, la típica política hereditaria es lo que se está dando en este país. La gente, estos tipos se niegan a morir, ¿ah? Y creen que ellos son los salvadores de la patria. Después dicen la intención de cambiar el modelo político-económico. Mire, lo que está haciendo, lo que hizo Chávez, lo que está haciendo Maduro, es lo mismo que hacían en la cuarta, pero a su máxima expresión, con descaro. Es el saqueo, es el robo, es olvidarse del pueblo. Por eso es que el chavismo está tan desprestigiado al extremo que las bases chavistas, las bases chavistas no quieren votar. Por eso digo yo, Napoleón, como dicen en el argot popular artístico, cuando estos montan ese tinglado de elecciones, es para engañar al pueblo y se van a tirar lo que llaman un culazo, porque no va a ir nadie. Ya la gente lo está manifestando. Yo he hablado con chavistas, dirigentes de barrio, gente que está decepcionada, gente que en un momento quiso abandonar el PSUV y me decía, pero ¿para dónde me voy? Con los corruptos que tienen ustedes en la cuarta. Bueno, fíjate que dentro de todos los corruptos que han sacado con esto del caso de Gorrín, bueno, ha aparecido gente que son diputados. Ahí tienes al diputado Oscar Rondero, diputado de Acción Democrática, que recibía también real de Gorrín. Entonces aquí todo el mundo apunta que Gorrín es el corrupto, que Gorrín y que Alejandro Andrade. No, hay muchos más. Hay militares, hay civiles, hay artistas, hay periodistas metidos en esto, en esta tramoya de la corrupción que cobraban. Pero vemos a Alejandro Andrade y vemos nada más a Gorrín. Esa es la punta del iceberg. Pero cuando tú buscas, abajo hay más. Esto es una madeja de corrupción que en la medida que vas desenredando te salen más y más y más. Por eso yo digo que aquí hay que hacer caída y mesa limpia, arrancar de raíz todo eso, porque si no, no vamos a cambiar. Ellos quieren seguir en lo mismo, quieren convivir, porque corrupto es corrupto, no importa su color. Todos son hechos de la misma madera, por no decir la misma mierda. Esa es la realidad, Napoleón. Y entonces esto sucedió en el aula magna de la Universidad Central, y aquí están los salvadores de la patria. No, todo va a cambiar, todo va a ser mejor. Mentira. Estamos reeditando la coordinadora democrática, después la mesa de la unidad, y ahora la llaman y que el Frente Amplio, porque están todos. No. Ahí, sí, el Frente Amplio, ¿cómo que el Frente Amplio? Tenemos una Asamblea Nacional dividida, donde hay partidos a favor del gobierno, a favor de Zapatero, que no quieren que se hable lo de Gorrín, porque tienen miedo, porque están metidos, están hasta acá de caca. Esa es la realidad de Napoleón. Bueno, espero que esto haya sido ilustrativo para todos. En Bravo 24. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Iván, y lamentablemente creo que tienes toda la razón. Por cierto, ahora están sacando videos de los golpes de Estado de febrero y de noviembre, ¿no? Los mismos que dieron el golpe de Estado contra Medina. Esos mismos que dieron el golpe de Estado, que apoyaron a los golpistas contra Medina y que llegaron al poder por primera vez con el golpe de Estado, son los que ahora hablan y señalan eso. Y por cierto, son los mismos, no voy a hablar de los fundadores ni mucho menos, hablo de los que ahora
tienen la concesión del nombre de ese partido, porque ese partido no es el partido de sus fundadores, ni remotamente. Ese partido murió. Como decía Herrera Luque, me dijo en muchas oportunidades, Francisco Herrera Luque, estar preocupados porque, o esperanzados a veces, según cuando estuviéramos hablando, de que ya pasó demasiado tiempo, que las etapas en Venezuela política tienen un número determinado de años y que ya había pasado largamente y que ya estaba en decadencia lo que en un tiempo fue excelente, que fue el pacto de punto fijo, y lo que en un tiempo se empezó a construir, que era la democracia, que ya estaba en decadencia y todavía Chávez no había sido lanzado, no se había lanzado a una candidatura. Es más, Chávez estaba pidiéndole a sus seguidores que no fueran a votar. Es que se olvidan de eso. Ahora, esos 2 golpes de Estado fracasaron. Pero ¿saben el golpe de Estado que no fracasó? El golpe de Estado que no fracasó fue el que le dieron los adecos a Carlos Andrés Pérez para destituirlo. Ese fue un golpe de Estado que no fracasó. Lo destituyeron, lo sacaron del poder y se desestabilizó aún más el país. Eso fue el gran desestabilizador, mucho más que el Caracazo, obviamente, mucho más que el 4 de febrero y el no sé qué de noviembre. Ese fue el gran desestabilizador. La destitución de Carlos Andrés Pérez, porque quería, por cierto, modernizar el país, para lo cual no podía contar con ese mamotreto que había sido su partido, porque para eso quedó Acción Democrática. Y cuando vayan a seguir a los que están apoyando al régimen, aunque se digan de oposición, recuerden alguno de esos líderes, ¿no? Y cuál es la posición de ellos todo el tiempo. Pero en fin, se la vi. Hay mucho dinero de por medio y por eso el tiempo de la Cuarta República ya podrida, ¿no? Porque esto que estamos viviendo es la podredumbre de la Cuarta República, no es ni mucho menos la bonanza de la Cuarta República que le dio al país, y sus dirigentes, por cierto, le dieron al país estar como uno de los países más importantes del mundo, el país de mayor movilidad social del mundo, y la moneda, el bolívar, junto con el marco alemán, la más fuerte del mundo, más que el dólar. Sí, señor. Eso fue de Pérez Jiménez hasta Carlos Andrés Pérez I. Eso fue Venezuela. Y luego fue decayendo, hubo mucho dinero, hubo corrupción, no se manejó bien, se quiso manejar y Carlos Andrés Pérez, por cierto, prohibió que los institutos autónomos se endeudaran sin la autorización del gobierno central porque no le había suficiente dinero para engordar. Pero eso es la historia que no le van a contar justamente, ¿no? La podredumbre que quedó de la Cuarta República. Pero bueno, ¿usted iba a decir algo? Iba a agregar lo siguiente en cuanto a información. En el diario El Nacional aparece que la vicepresidenta de Colombia dice que el continente tiene responsabilidad por dictadura en Venezuela. Indicó que, el dinero destinado a ayudar a los venezolanos no es suficiente y habla en Miami de que el hemisferio tiene responsabilidad en la dictadura que se instaló en Venezuela y por ello todos deben atender la tragedia humanitaria venezolana. Sí, es increíble a dónde hemos llegado. Pero en fin, vamos a ver qué nos dice la Wicca, ¿les parece? Aquí está Virginia Escobar, la Wicca. Adelante, Virginia. Hola, Napoleón. Para el miércoles 28 de noviembre, las energías recaen sobre el nudo celta, que es utilizado como símbolo de protección, ya que tiene el poder de alejar las energías negativas. Por lo tanto, este día es recomendable utilizar ese símbolo para protegerte de la mala vibra. El signo mejor aspectado será Aries, que logra el éxito que esperaba. Capricornio, recibes dinero. Acuario, llevas tus proyectos adelante. Libra, haces buenas relaciones. Sagitario, haces reparaciones en tu casa. Virgo, intercambias ideas. Leo, te trasladas a varios lugares diferentes. Cáncer, cuidado con enemistades. Piscis, te sientes un poco desanimado. Tauro, cuidado con estafas. Géminis, cuidado con caer en tristezas profundas. Escorpio, tienes mucho agotamiento espiritual y falta de orden.
Vamos ahora con las predicciones para España y abren las cartas diciendo: las presiones hacia el gobierno de Sánchez aumentan y pondrán a prueba sus dotes diplomáticos y su coraje. Las disputas dentro del gobierno agotarán el diálogo y creará muy pronto un caos, porque no habrá interés en crear uniones de ningún tipo. El pueblo español no tiene nada en común con su gobierno, ni siquiera con sus actuales líderes. De hecho, sus preferencias han sido anuladas, ya que son dos figuras femeninas las que causan simpatía en la población. Sánchez no logrará uniones, aunque hable mucho de ellas. Sin embargo, las conversaciones durarán aún más tiempo. Los problemas aumentan y las recompensas por las gestiones del gobierno serán muy limitadas. El futuro en general se presenta bastante incierto. Ya no hay quien aplauda al partido de gobierno. Sus aliados iniciales poco a poco abandonan el camino. Los obstáculos y las investigaciones son muchas y no todos están dispuestos a que les revisen la vida. Bien dicen por ahí que el que tenga rabo de paja debe alejarse del fuego. Pero habrá más. Los militares están enviando un mensaje desde hace rato y no han sido escuchados. Y los oráculos advierten que este grupo tiene el poder de atar y de desatar nudos. Tal vez Sánchez debería escuchar a sus asesores o pedir consejo a los más experimentados. La cabeza de un partido tradicional pronto llevará sorpresas al centro del gobierno. Hablará de investigaciones o revisiones y aunque es cierto que no piensa sino en su propia gloria, creará divisiones irreconciliables dentro del Parlamento para promover un fin que realmente es inevitable. Mas la exposición de nombres culpables no se dará, porque antes se aceptarán condiciones y compromisos para lograr un cambio. Por lo tanto, la sangre no llegará al río, pero sí se comenzará a trabajar en un cambio de gobierno. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @Virginia Escobar o en Instagram como @Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías, los signos y las predicciones para Cuba. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Hasta mañana. Siga a Virginia Escobar. Ay, se enamoró de la Virginia y quedó así. Siga No, era que estaba pensando en lo que le tocó a mi signo. ¿A qué le tocó a tu signo? ¿Cuál es tu signo? Piscis. ¿Y qué le tocó a Piscis? Bueno, estamos llenos de fortuna y mucha plata de por medio y... No, mentira, ni Bueno, ojalá se te dé, que se te dé. Bueno, la Wicca, pueden seguir a Virginia Escobar, la Wicca, todo el tiempo y... no le pusiste el crédito aquí a la Wicca. Ya me fijé, ya me di cuenta. Pero bueno, es que hoy no está Montero con nosotros. El nuevo libro de investigación de Ángela Sagua, En nombre de los pobres, los multiplicamos en Amazon. La nueva novela de Bernardo Jurado en Amazon, La fragancia de la rebelión. Y también el nuevo trabajo sociológico de Bernardo Jurado en Amazon. Bernardo Jurado, de Carlos Rangel, La Venezuela imposible. Han hecho posible con su colaboración este programa, además de... Super Rent Orlando, Actitud Dancewear, Doménica Shortino Realtor y Curious Aluminium. Todos ellos presentaron 24 horas, Voz de la Libertad y la Democracia. Chao, hasta dentro de 24 horas.